Buenos días, muchísimas gracias pues por darnos la oportunidad de participar en este maravilloso evento. Estoy muy contenta de haber escuchado también la anterior ponente, que pues, es colombiana también, y digamos un poco mi papel va a ser el de ser un poco más defensora, digamos, de algunas posturas que ha asumido la Corte Constitucional. Para mí, yo soy abogada constitucionalista de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Y pues mi intervención consiste en hacer unas breves reflexiones sobre el derecho a la igualdad frente al reconocimiento de la pensión de invalidez de las personas con discapacidad en el caso colombiano. Voy a intentar activarlo el video, pero creo que sí tengo un poco de problema con el video. ¿Ya me ven? Ok. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es reflexionar frente a cómo la Corte Constitucional ha asumido, digamos, el rol de reconocerle estos derechos a las personas con discapacidad en temas pensionales. Y quisiera iniciar llamando la atención frente a que cuando las constituciones contemporáneas se asumen que el hombre es el epicentro de los ordenamientos jurídicos, pues adquiere especial importancia el tema de la dignidad humana como principio, valor y derecho, siendo esta el faro que debe iluminar y guiar los sistemas normativos. Como consecuencia de este paradigma del derecho, la persona ha adquirido ciertos atributos inherentes que en consecuencia han logrado que se modifiquen conceptos como el concepto de discapacidad en el mundo. Prueba de ello es el reconocimiento de esas transformaciones en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad que conocemos ampliamente. La jurisprudencia constitucional colombiana ha reivindicado espacios muy importantes para el ejercicio real y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, reconociendo una especial fuerza a esa convención y por tanto exigiendo darle cumplimiento a la misma. Para ejemplificar cómo la Corte ha realizado estos ejercicios, pues utilicé la sentencia T 483 del 2014, y lo que vamos a hacer es reconstruir detalladamente por la sentencia 483 del 2014, hacer algunas reflexiones frente al marco normativo constitucional y en la tercera medida pues mirar la aplicación de las normas contenidas en la Convención como criterios de autoridad en la toma de decisiones de la Corte Constitucional. Entonces, para contarles de qué se trata, pues esta sentencia habla acerca de una persona con discapacidad que tiene 56 años, se afilió al sistema desde el 5 de enero de 1993, cumpliendo así con 769 semanas cotizadas a nuestro sistema general de pensiones conforme la normatividad colombiana y logrando así conseguir 15 años de aporte. Esta persona tenía un diagnóstico de retraso mental grave congénito, el cual solo se logra hasta el 2008. Sin embargo, esta persona desde 1993 trabajó en labores propias del campo para un empleador que conforme a la normatividad vigente colombiana realizó los aportes por concepto de salud y pensión. Sin embargo, en el año 2009, debido al desgaste físico que le implicaban sus labores cotidianas laborales, se vio un desgaste y se vio, por tanto, disminuida totalmente su capacidad laboral. Según el ordenamiento jurídico colombiano, existe todas unas formalidades que permiten que estas personas soliciten una valoración y a partir de esa valoración médica se determine si esta persona cumple con los requisitos de ley para hacerse acreedor de la pensión de invalidez. Para el caso de esta persona, su valoración dio el 52.35%, pero surgió un inconveniente. Resulta que la norma exige para poder conferirles este derecho que hayan cotizado al menos 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la invalidez o 300 en cualquier momento. Pero cuando se hace la valoración médica de esta persona con discapacidad, los médicos asumen que la fecha en que se estructuró su incapacidad y por ende su invalidez erróneamente es desde el momento de su nacimiento, lo cual quiere decir, palabras más, palabras menos, que la persona con discapacidad no tendría por qué trabajar, no tendría la capacidad de trabajar ni hacerse acreedor de los beneficios como es la pensión, seguridad social, etcétera. Puesto que su incapacidad nace, es una persona incapaz, nace desde su nacimiento, tiene esa condición, lo cual absolutamente es contrario a la convención como veremos. Entonces, es por esta razón que este ciudadano colombiano
interpone acción de tutela para que se revise su caso y se determine si esta norma para su caso resulta inconstitucional, puesto que ellos son, las personas con discapacidad pueden trabajar y desconocerles este derecho, pues contraría abiertamente la convención. En la diapositiva ustedes pueden visualizar pues, básicamente cuál fue la respuesta que les daba la entidad que les calificaba la invalidez a esta persona, determinando que no podía hacerse acreedor al derecho, puesto que su fecha de estructuración de invalidez era concomitante con su nacimiento. Entonces, ¿qué sucede? En el ordenamiento jurídico colombiano, pues en la Constitución del 91 tenemos acción de tutela, conforme seguramente lo habrá conversado también el anterior ponente, y esta acción ha permitido que el ciudadano del común de todas maneras sí le permite acceder a la justicia de una forma más informal y de una forma más eficaz. Por lo tanto, este ciudadano interpone la acción de tutela y el primer estudio que debe hacer el juez de tutela es establecer si procede o no. En nuestro ordenamiento, la acción de tutela se entiende como un mecanismo residual. Esto quiere decir que siempre que exista otro mecanismo, otro proceso mejor e indicado para pretender esos derechos, él deberá irse por esa vía. Sin embargo, el mismo juez constitucional, desde este primer momento de pensar si admite o no admite esta acción de tutela, empieza a hacer su protección constitucional efectiva, entendiendo que las personas con discapacidad tienen una vulnerabilidad y una debilidad manifiesta y que por ende no admitir la demanda implica una carga adicional desproporcionada para la persona con discapacidad. Y que siempre que estemos hablando de temas de las personas con discapacidad, estarán en juego los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana y al mínimo vital. En la Constitución nuestra, la Constitución de 1991, que es relativamente joven aún nuestra Constitución, en el artículo 13 se reconoce una protección especial para las personas con discapacidad, en la cual se consagra el derecho de todas las personas a recibir la misma protección y trato de las autoridades, ya que se les garanticen los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. Asimismo, el inciso segundo y tercero brinda una protección especial a las personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta por su condición económica, física o mental, con el fin de lograr que la igualdad de estas personas sea material, es decir, real y no simplemente una formalidad. En consonancia con lo anterior, la Constitución colombiana desarrolla esa protección reforzada constitucional en los artículos 47, 54 y 68, donde se incorporó como deber del Estado adelantar políticas de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos y garantizar un trabajo a las personas con discapacidad acorde a sus condiciones y brindar una educación apropiada, es decir, adecuando el entorno para facilitar el goce de tales derechos. La Corte Constitucional ha llamado a estas adecuaciones acciones afirmativas. Esto es de la Constitución en sentido estricto, sin embargo, como ya mencionaba el anterior ponente también colombiano, ya es de la figura del bloque de constitucionalidad consagrada en el artículo 93 de nuestra Constitución, pues permite que este instrumento sea exigible de manera directa en nuestro ordenamiento y que además cumpla funciones como la constitucionalidad de algunas leyes, o sea, evaluar la constitucionalidad de algunas de nuestras leyes, generar lineamientos de proyección de políticas públicas y ser, como en este caso, argumentos de autoridad para hacer fallos en sede de tutela también. ¿Esto por qué se da en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, porque sencillamente cuando los estados incorporan en sus ordenamientos jurídicos estos instrumentos de derecho internacional, asumen al menos 6 obligaciones puntuales, como son interpretar, ajustar la legislación interna, generar obligaciones de abstención, de adopción de medidas y efectuar acciones dirigidas a lograr la efectividad de los mismos y la reparación integral de los daños que se deriven de su desconocimiento. La convención, como ustedes muy bien saben, trae novedosos aportes frente al cómo el concepto de discapacidad ha evolucionado hacia el modelo social, cómo influye a personas que interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones de los demás. Pero hay un punto muy importante sobre el cual llama la atención la Corte y quiero llamar la atención aquí porque es el argumento de autoridad que le permite resolver esta situación que ha sido planteada en la sentencia y es el principio de no discriminación que está en la diapositiva y se constituye en prohibir toda discriminación por motivo de discapacidad, garantizar protección legal de las personas con discapacidad contra cualquier tipo de discriminación y, más importante aún, realizar ajustes razonables para promover la igualdad de las personas con discapacidad y eliminar la discriminación a la que este grupo de personas ha sido sometido a partir de los conceptos de discriminación por motivos de discapacidad y de ajustes razonables. ¿Y por qué la importancia de hacer hincapié en esto? Porque
no podemos afirmar que la discapacidad por sí sola implique que sean inválidas y por tanto no puedan ingresar al mercado laboral en condiciones dignas de acuerdo a las posibilidades reales, de tal suerte que puedan acceder a prestaciones que el Sistema General de Pensión les ofrece a los demás miembros de la sociedad. Y en la tercera parte, digamos, ese es el marco normativo y constitucional. Bueno, creo que dejaba por fuera algunas cosas como la ley estatutaria, entre otras, pero digamos, el marco constitucional viene siendo estas disposiciones que les menciono y para el caso puntual, la Convención de Personas con Discapacidad, que es el que estamos estudiando. Y para esta tercera parte quiero contarles que la Corte Constitucional, cómo resuelve el caso planteado. La Corte entiende que la pensión de invalidez, para acceder a la pensión de invalidez hay que acreditar los siguientes requisitos que están visualizados en la diapositiva, y es: 1, ser una persona inválida, es decir, sufrir una pérdida de capacidad de al menos el 50%, para el caso nuestro el 52%, y haber cotizado 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de invalidez, según la Ley 100 de 1993. Pero la Corte entiende que en consonancia con la Convención, negar el reconocimiento de la pensión de invalidez de las personas con discapacidad en las circunstancias del caso implica la discriminación de dichas personas con motivo de su discapacidad y vulnera su derecho a la igualdad, puesto que con ello se estaría admitiendo que las personas con discapacidad desde su nacimiento no tendrían derecho a acceder a una prestación económica que les garantice su seguridad social, prestación a la que sí podrían acceder otras personas que no tienen tal condición. La Corte encuentra que las normas legales que regulan estos requisitos para obtener la pensión de invalidez no contemplan una forma de garantizar ese derecho a las personas con discapacidad y por ende proponen como solución jurídica hacer ajustes razonables. Es decir, la Corte dice, está bien, la norma dice, la Ley 100 dice que estos son los requisitos, pero no se adecúa a las realidades de las personas con discapacidad. No es cierto, además, decir que la persona con discapacidad es inválida con fecha concomitante de su nacimiento, porque al contrario, la Convención dice que debemos garantizar la posibilidad de acceder a un trabajo en igualdad de condiciones. Eso iría abiertamente en contravía de la Convención. Así que propone hacer un ajuste razonable, entendiendo que ellos sí pueden adquirir a la pensión conforme a lo establecido en la norma. La Corte Constitucional desarrolla, creo que bastante bien el principio de no discriminación, porque entiende que si ella no hace estos ajustes y si nosotros no hacemos estos ajustes razonables, estaríamos incurriendo en discriminación por denegación de ajustes razonables conforme lo trae la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Quisiera ya, para ser respetuosa del tiempo, concluir algunas cosas, y es que, como decía el anterior ponente, en Colombia, si bien es cierto, existe un marco normativo, ese marco normativo no corresponde al modelo social de discapacidad. Estamos estrenando ley estatutaria, que es la 1618 del 2013, la cual aún no ha sido desarrollada, pero en vista de ese déficit, digamos, y en vista de la imposibilidad de que las prácticas cotidianas o que la gente asuma de otra manera la discapacidad, pues ha hecho que sea la Corte Constitucional Colombiana la que en sede de acción de tutela tenga que hacer esos correctivos de cara a armonizar el ordenamiento jurídico y permitir el goce real y efectivo de las personas con discapacidad en nuestro país. Entonces, con aciertos o desaciertos, ha sido la Corte Constitucional la que ha tenido que asumir esta batalla, y la que en algunos casos sí creo que ha sido muy favorable, como en el caso de la pensión, conforme ya les reconoce el derecho de pensión por invalidez según las circunstancias que describí anteriormente. Entonces, muchas gracias.